Mateo capítulo 18. A partir del texto 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, y fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Todos juntos? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Estamos en tus manos en esta tarde. Agradezco la oportunidad que me das de estar en este lugar. Derrama de tu gracia, derrama de tu espíritu, tu palabra exhortativa sea dada a nuestros corazones, nosotros mortales, pero vivificados conforme a tu espíritu y a tu palabra. Ayúdame en esta tarde, y la vida de tus siervas, de tus siervos, estamos en tus manos. Queremos que tu palabra refresque esta alma sedienta y nos bendiga. En el nombre de Jesús, bendice a todos los que estamos escuchando en este momento tu palabra. Amén. Amén. ¿Pueden ocupar su lugar? En la misma Biblia narra que hay muchos dioses. Con D chica, hay muchos dioses, dioses prehispánicos, históricos, dioses que hace la gente, dioses que ideamos y que a veces hasta creamos. Pero en medio de todos esos dioses hay uno que es Dios de dioses, con D grande, con D mayúscula. Y me refiero al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es muy diferente a los dioses, como dice el Salmo 135, dioses con D chica o ídolos. Es muy diferente el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia se caracteriza por ciertas virtudes, ciertas cualidades, ciertas características, ciertos atributos. Entonces, hoy quiero
hablar, meditar con ustedes sobre el Dios de la Biblia, y yo le he puesto la misericordia de Dios. Y en este párrafo que hoy hemos leído, encontramos tres cosas que vamos a meditar sobre la misericordia de Dios. Hablar de la misericordia de Dios es hablar de alguien benévolo, de alguien que tuvo misericordia, que tuvo compasión, que se inclinó a ver, a mirar la necesidad que existe en una creación que no fue creada como se encuentra el día de hoy, sino que tiene un decaimiento, una caída espiritual. Y hablar de misericordia es precisamente, no importando la condición en la que se encuentre el hombre, Dios decide rescatarlo, ayudarlo. Dios decide bendecirlo. Entonces la misericordia se deja mirar por muchos textos bíblicos, por muchos pasajes, donde habla de practicar, donde habla de consecuencias si no se practica, donde habla de la ayuda que da Dios a través de su Hijo Jesucristo, y Jesucristo llevándola a cabo en nosotros como humanos. La misericordia de Dios. Vivíamos en un mundo, en un ambiente ajeno a la voluntad de Dios, ajeno al conocimiento de la palabra de Dios. Y este párrafo que hemos leído nos va a mostrar por lo menos tres cosas, como les decía, que hoy tenemos que aprender. La misericordia de Dios. Lo primero que he encontrado como número uno es que la misericordia de Dios se muestra a través del perdón. A través del perdón. La Biblia narra que Dios utilizó muchas maneras para darse a entender de lo que Él espera, de lo que Él es como Dios y de lo que Él espera como creación. Note que dice: el reino de los cielos es semejante a un rey y sus siervos. Un rey. El rey tiene siervos, tiene trabajadores, tiene sirvientes. Y Jesús dice en el texto 23, quiso hacer cuentas con sus siervos. Dios va a hacer cuentas con cada uno de nosotros. Dios va a hacer cuentas. Como aquel que tiene un negocio, hace cuentas. Como la docencia, hace cuentas al final. Como en el templo se hacen cuentas al final. En la venta se hacen cuentas. O sea, a entregar los resultados, a entregar nuestras responsabilidades, a entregar lo que se nos confió, lo que se nos delegó, lo que se nos asignó. Y dice, quiso hacer cuentas con sus siervos. De una vez les digo, dice Dios, Dios va a hacer cuentas con ustedes, va a hacer cuentas con nosotros. ¿Qué hicimos del talento? ¿Qué hicimos de la virtud que Dios nos dio como seres humanos? O sea, Dios está diciendo, yo te voy a pedir cuentas. Te crié, te formé con un propósito. Dice la Biblia, versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, le debía a una persona 10,000 talentos. Esto me hizo reflexionar que nosotros como humanos le debemos a Dios. El ser humano le debe a Dios. Pero Jesucristo vino a pagar por nosotros. O sea que el apóstol Pablo por eso dice, somos deudores y somos deudores a Cristo.
Somos deudores a Dios, porque Él pagó la deuda por nosotros. El ser humano debe a Dios, ha defraudado a Dios por nuestros pecados y delitos. Debía a este hombre 10,000 talentos. Texto 25. Como no pudo pagar, yo meditaba, el ser humano no puede pagar. ¿Con qué pagaré? ¿Qué ofreceré yo al Creador que salga de mí mismo, de mi propia creación? Nada, porque todo lo que Dios creó es de Él. No puedo dar nada. Job 1:21 no se equivocó en expresar y decir: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me habré de ir. ¿Qué trajimos, hermanos? Si Dios nos formó desde el vientre, Dios nos formó desde el vientre, o sea, no es nuestro nada. Absolutamente nada es nuestro. Entonces, ¿cómo le vamos a pagar a Dios? No podemos pagar. Pero Cristo pagó por nosotros. Entonces, el ser humano no puede pagar, dijo, y no pudo pagar. Entonces es ahí donde entra el punto número 1, que la misericordia de Dios es a través del perdón. Sí, escuchó usted bien. Dice la Biblia, en el texto 27, el Señor de aquel siervo fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó los 10,000 talentos, la deuda. Oiga, la deuda fue perdonada por Dios Padre, fue perdonada por Dios Hijo. La deuda fue perdonada porque fue movido a misericordia. O sea que la misericordia de Dios entonces se presenta a través del perdón. Ahora, vamos a leer lo que dice Isaías, capítulo 38, texto 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción. ¿En dónde andábamos? Pues si no somos políticos, pues si no nada más los políticos se corrompen. Todo ser humano se corrompe. Todo ser humano erra. Todo ser humano se equivoca. Dios dice a la derecha y la gente dice yo voy a la izquierda. Dios dice vamos para arriba y Él dice vamos para abajo. Dios dice no lo hagas y el ser humano dice sí lo hago. Dios dice hazlo y el ser humano dice no lo hago. El hombre a veces siempre le lleva la contraria a Dios. Se corrompe. Pero note, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿A dónde echó Dios los pecados del pueblo? Los pecados de los siervos del Señor. ¿A dónde los echó? Dice, los echó a sus espaldas. Yo le pregunto, ¿hay alguien aquí que haya mirado su espalda con sus propios ojitos? ¿Hay alguien que haya mirado su espalda con sus propios ojos? Creo que no, ¿verdad? A menos que sea un elástico que se voltee su cabeza y... Oiga, Isaías 43, texto 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. 1, 2, 3. Y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué es el perdón?
Dijo alguien por ahí, borrón y cuenta nueva. Si yo no me voy a acordar de tus pecados, dice Dios, yo te perdono. Te perdono, escúchame bien, te perdono. Haz de cuenta que no ha pasado nada. Levántate y emprende. Vuelves a nacer y dice una vida nueva. Así es que la misericordia de Dios se muestra a través del perdón. No importa cuán grande, dice el Salmo 103, hayan sido nuestros pecados, como la altura de los cielos, engrandeció Jehová su misericordia sobre nosotros. Como la altura de los cielos, como el oriente del occidente hizo alejar nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, Jehová se compadece de los que le temen. No importa cuánto me debes, 10,000 talentos, te los perdono, dijo Dios. Te los perdono. Y quiero que sepas que tu deuda la voy a echar allá atrás. O sea, no la voy a mirar, no la voy a recordar. Allá atrás va a quedar sepultada. Y hay otro texto que dice, a lo profundo de la mar los echó Dios. O sea, a lo lejos. Dígame si no es un Dios de misericordia el que está aquí en la Biblia. Es un Dios de misericordia, que puede perdonar al más vil pecador. Por eso se canta que sí, siendo yo un vil pecador, hoy como en tu mesa, solo me basta tu gracia a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has tomado, y algo así va. ¿Qué Dios tan misericordioso? No importa cuánto me debes, 10,000 talentos, te perdono. Te perdono. La misericordia de Dios. Está ahí presente. ¿Cómo se manifiesta? A través del perdón. Jeremías 31:34. Isaías y luego sigue Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. 1, 2, 3, todos. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Oiga, la misericordia de Dios a través del perdón. Ahora vamos al Nuevo Testamento, el libro de Hebreos. Está antes de Apocalipsis. Poquito, unos 3 libros antes. Libro de Hebreos, capítulo 8. Texto 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Capítulo 10, texto 17 del libro de Hebreos. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay rescate por estos pecados, dice Dios, ya no le puedes añadir tú algo más. Es decir, que Dios nos perdona por su misma gracia, por su sangre que derramó en la cruz del Calvario, y todo lo que el hombre haga sale sobrando. Es por la gracia del Señor y no por obras. Dios de misericordia. La misericordia de Dios a través del perdón. Ahora, qué bueno es Dios. Nos perdonó la deuda tan grande, tan excesa que teníamos. Nos perdonó. Digo, no importa, ¿qué hiciste? Está bien,
queda sepultado tu pecado. Sé libre. Le dijo a la mujer adúltera, San Juan capítulo 8 dice, vete y no peques más, vete. El hijo pródigo volvió a la casa del padre, pero le abrazó, le compró, le puso ropa nueva, un anillo, le mató el cabrito, la oveja más gordita. Lo perdonó. El Dios de la Biblia es un Dios que perdona. No importando tus pecados y delitos, Dios te quiere perdonar. Dios lo quiere perdonar. Dios lo quiere restaurar. Dios lo quiere salvar. Pero tiene que venir al Dios de la Biblia, a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. La misericordia de Dios a través del perdón. Esto nos lleva a reflexionar en el punto número 2 de Mateo capítulo 18 que estamos leyendo. Y el número 2 es que la misericordia de Dios es práctica. Tiene que ser práctica. Ahí va. Versículo 28 al versículo 33. Pero saliendo aquel siervo, al que le habían perdonado los 10,000 talentos, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. O sea, a este le perdonaron 10,000 talentos. Pero a este que le perdonaron, ahora a este le deben 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo se postró a sus pies, le rogó diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, o sea, el que había perdonado, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda de 10,000 talentos te perdoné porque me rogaste. Todos juntos, texto 33, 1, 2, 3. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tenía que tener misericordia o no tenía que tener misericordia? Punto número 2. La misericordia de Dios es y tiene que ser práctica. Práctica. Hay que practicarla. Y es lo que cuesta trabajo cuando uno no está en Dios. ¿Qué le perdonó a usted Dios? ¿Qué le perdonó Dios a usted? ¿Qué le perdonó Dios a usted? ¿Borracheras? Lo que dice Gálatas 5:19, ¿no? ¿Adulterios? ¿Brujerías? ¿Enemistades? ¿Pleitos? Ay, no, hermano, yo un adulterio nunca, pero ¿qué tal su lengua? Por eso hay una película ahí que se llama De lengua me como un plato. Ya no es taco, es un plato. Algunos éramos archirrequete contra chismosos, peleoneros, viciosos, telenoveleros. Ahí te hablan, dígale, ahí te hablan. Y Dios nos perdonó. Y ahora nosotros a veces estamos como este siervo. Note que no es el jefe, no es el patrón, es un siervo. Y a veces queremos actuar como patrones,
como reyes. No se nos olvide que somos siervos, y somos siervos inútiles, y lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, y seguimos siendo siervos inútiles. ¿No les gustó? Pues es lo que dice la Biblia, que somos siervos inútiles. Porque a veces como que nos jactamos, ¿no? Como que se nos sube lo veracruzano. Ándele, gloria a Dios. Y queremos recordar lo que decía Crispín, ¿no? Decía, con odio jarocho, decía, ¿no? Yo me acuerdo que veía ese Crispín. Y a veces dicen, no, tú me la hiciste, tú me la pagas. Tú me la hiciste, tú me la pagas. Y Dios dice, oye, a ver, ven ingrato, ven. ¿No te perdoné 10,000 talentos? No, pues sí. Y entonces tú, ¿por qué no puedes perdonar 100 denarios? ¿Qué te pasa? Te perdoné porque me rogaste. Imagínate, una deuda grande. ¿Y tú por qué no puedes perdonar a este que te debe 100 denarios? Si yo a ti te perdoné más. La misericordia de Dios es práctica, tiene que ser práctica, tiene que ser practicada por cada uno de nosotros. Y ahí es donde nos damos cuenta si ya comprendimos, entendimos la voluntad del Señor en nosotros. Si no, todavía dicen en el pueblo, todavía no nos hemos cocido bien. Pero Dios es un Dios de misericordia y tiene que ser práctica. Bueno, usted habla así, pastor, porque a usted no le hicieron lo que a mí me hicieron. Usted no sintió lo que a mí me hicieron, pero a mí me dañaron. No, yo he sentido otras cosas, las que usted tampoco ha sentido. Mas sin embargo, el Dios de la Biblia que vive en nosotros, su Espíritu Santo y su palabra nos da la capacidad para poder perdonar. No importa si es un familiar, no interesa si es un amigo, no interesa si es un hermano en la fe. Mi deber es practicar también la misericordia del Señor. Oiga, ¿usted cree que Jesús no perdonó a Pedro que le negó? ¿Sabe qué dijo Jesús estando en la cruz del Calvario? Una de las 7 palabras que él dijo. Dijo esa: perdónalos, porque no saben lo que hacen. No sabemos lo que a veces estamos haciendo. La misericordia de Dios tiene que ser práctica. Jesús, estando en la cruz del Calvario hasta el último momento de vida, dijo: perdónalos. Él nunca dijo: ¿saben qué? Todos ustedes que me están crucificando tremendo, los voy a mandar al infierno. No, hasta el último momento de vida todavía está suplicando perdón. Claro, ya después, si no se arrepienten, ellos solitos se van con el diablo y sus ángeles al fuego eterno. La misericordia de Dios tiene que ser práctica. ¿Cuántas veces algún familiar nos ha echado el ojo, un amigo, un hermano en la fe, y dice: ¿y eso que dice que va al templo? ¿Y eso que dice que tiene a Dios? No me ha perdonado aquella truanería o aquella acción que yo hice un día. No me ha perdonado. Se le nota por su actitud, por su forma de hablar. Se oye que todavía en su corazón tiene raíces de amargura. ¿Ves cómo me sirve? ¿Ves cómo me atiende? ¿Ves cómo me trata? Eso quiere decir que todavía no ha olvidado lo que yo ya le pedí perdón.
Pero Dios dijo, ya lo eché tras mis espaldas, ya lo eché a lo profundo de la mar. Pero nosotros a veces no queremos olvidar. La misericordia de Dios tiene que ser práctica, 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 práctica. Porque Cristo la practicó y nos la delegó y nos la enseñó a todos y cada uno de nosotros. Tiene que ser práctica. Ahora, número 3. La misericordia de Dios, sus consecuencias cuando no se realiza. Sus consecuencias cuando no se realiza la misericordia de Dios. Aquí está en el párrafo que hemos leído desde un principio de esta predicación. Dice, texto 34 y 35. Entonces su señor, enojado, oiga, yo le pregunto, oiga bien, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Escúcheme bien. Entonces su señor, enojado. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de amor? ¿No dice la Biblia primero de Juan 4:8 que Dios es amor? ¿Verdad que sí? Pero ¿cuántos saben que Dios también es fuego consumidor? ¿No? ¿Eso no lo sabía? Usted sabe que Jesús se molestó y se enojó porque en la casa de oración, en lugar de estar ocupando el lugar para las cosas del Señor, la estaban ocupando como mercadería. El celo de Jehová, el celo de tu casa me consume. ¿Sabe usted que Jesús también se enoja? ¿Que Dios también se aira? ¿Que Dios también se molesta? Dios también. Y aquí dice, el siervo, perdón, el texto 34, entonces su señor enojado. ¿Cómo no se va a enojar el Señor? ¿Cómo no se va a molestar el Señor? Si Él nos perdonó y ahora nosotros no queremos perdonar, estamos tomando una actitud incorrecta. ¿Cómo no se va a enojar el Señor? Cuidado cuando Dios se enoja. Cuidado, oiga, yo le pregunto a usted, ¿alguna vez se ha enojado? Muchachos, ¿se han enojado? Muchachos, ¿y qué hacen cuando se han enojado? ¿Han hecho cosas correctas o de repente se han salido de lo normal y han hecho algo anormal que después viene una consecuencia cuando se han enojado? ¿No? ¿Quieren que les recuerde? Enojado, viene el joven, avienta la cosa y tumba el televisor que con mucho trabajo habíamos comprado en aquella época de 1,200 pesos. Y va el televisor pantalla plana y ¡paz! Hasta el suelo. Y dice, ándale, dije. Cuando nos enojamos. A ver, muchacho, ¿qué ha pasado cuando se enoja uno y ha hecho algo fuera de lo normal? Se enoja. Le da una patada al perro, pobre perro, ni la culpa tiene. Y pobre perro, ¿y por qué le pega al perro? Porque se enojó. ¿Y por qué se enojó? Porque los hijos le hicieron enojar o porque el esposo le hizo enojar. Y a veces, como decimos, el plato, ¿cómo se dice? Los platos rotos los paga otra persona. Ya se están acordando, ¿verdad? Ya veo sonrisas. ¿Qué ha hecho usted cuando se ha enojado? Le eché de más sal a la comida. Aventé el teléfono y se partió la pantalla, se quebró. Azoté la puerta y el vidrio se quebró. ¿Qué ha hecho usted? No se han enojado ustedes. Nada más yo me enojo. Ajá. A ver, hermana Clarita, ¿qué ha hecho cuando se enoja? Avienta las cubetas con el apa. Por allá va y otra vez tiene que ir la hermana Clarita hasta el pozo. ¿Qué hemos hecho cuando nos enoja? Mire, cuidado cuando Dios se enoja.
No es que pierda el control, no, pero en su enojo, mire lo que él hizo en esta ocasión. Dice el punto número 3, que la misericordia de Dios tiene consecuencias cuando no se realiza. Y por no haber hecho misericordia, entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos. Ay, Dios mío. Y entonces yo dije, ¿qué es verdugo? Y abrí y dije, como que no me suena muy bien esa palabra. Y entonces, para que tengamos una idea, verdugo, y agarra, y el diccionario dice, es la persona que ejecuta las penas de muerte u otros castigos corporales. O sea, el verdugo le cortó la cabeza al condenado. O sea, es la persona que ejecuta los castigos fuertes, como la Inquisición. Esos hombres de valor, sin moral, sin sentimientos, como ese tremendo que le mochaba las orejas, que salió, ¿qué? El mocha orejas. ¿Cómo se llamaba ese señor, por cierto? Se me fue el nombre, pero lo tenía. Lo tenía aquí, no tiene mucho visu. El mocha orejas, la mataviejitas, José Juan, el malo ese que también aprendieron. Mi tocayo José Juan. Oiga, se enojó y dice, como dice, para que aprendan. Les di oportunidad de que hicieran misericordia, les di oportunidad de que reaccionaran, les hablé una y otra vez, me presenté por un canto, por una predicación, por una visitación, y como no quisiste, lo mandó a los verdugos hasta que pagase todo lo que tenía que pagar. ¿No entendiste que Cristo vino a pagar tu deuda? A ver si así la entiendes allá abajo. Oiga, y va a ser un torturar. Y entonces yo meditaba que hay un grupo religioso que dice, ay, ¿cómo cree usted? ¿A poco Dios, el Dios de la Biblia, es un sádico? ¿A poco usted quemaría la mano de su hijo en la lumbre? ¿Cómo cree que un padre va a quemar? Dios es amor. Dios no puede quemar a su creación en el infierno ese que dice usted. Le digo, ¿cómo no? Si Él fue el que nos creó, Él fue el que nos puede deshacer. Él tiene la autoridad, Él tiene la deidad, Él tiene la soberanía. Se tragó a los hijos de Coré en el desierto. Desapareció a Sodoma y a Gomorra. Hizo caer un diluvio 40 días y 40 noches. Que se murieran todos, excepto las 7 parejas y Noé y su esposa, sus 3 nueras, sus 3 hijos, sus 3 nueras. Dios puede hacer todo esto y aún más. Hay consecuencias si usted no perdona. Hay consecuencias si usted no ama a la gente. Hay consecuencias si usted no medita que lo que Dios le perdonó es mayor que lo que usted no quiere perdonar. A todos Dios nos quiere perdonar. La misericordia de Dios trae consecuencias cuando no se realiza. Y Jesús aclaró, texto 35, mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oiga, ¿será que algunos perdonan o perdonamos pero a medias? ¿Usted cree que exista eso? O sea, sí te perdono, pero no te perdono. ¿Cómo está eso? O sea, sí te perdono, pero no olvido lo que me hiciste la vez pasada. Lo perdonó a lo mejor con la mente y no con el corazón. ¿Será que Dios está diciendo, a ver, Elsa, acuérdate cuando golpeaste a la vecina? ¿Cuál vecina? Es un decir. Acuérdate, Jared, Josadá, cuando le quitaste la torta al compañero, cuando no pagaste lo que pediste allá en la ¿cómo se dice? ¿Dónde venden? ¿En la cooperativa? No, eso que me lo pregunten a mí, ¿verdad? Fue muchas veces. Acuérdate, o sea, ¿qué? Perdonamos, pero no olvidamos. ¿Cómo está eso? No existe. No se puede. Tenemos que perdonar de corazón. Ahora, no abusemos. ¿Estás oyendo? Tienes que perdonar. Ahora,
Es cierto, miren, consecuencias vienen. Porque, por ejemplo, David cuando escribe el Salmo 51, cuando pecó con Betsabé, la Biblia dice que David se humilló. Pero vinieron consecuencias. Y usted, somos humanos. No esperemos a que nos traten así, no, pues ya olvidamos. Tal vez como humanos se queden, como dice, pues sí, puede como humano un rezago y no se puede en ese momento atender de una manera coloquial, adecuada, por lo que acaba de pasar. Pero es necesario un perdón genuino, un perdón verdadero. Y termino con esto. La pregunta es, ¿por qué existió el perdón? ¿Por qué existió el perdón? ¿Por qué vino la misericordia de Dios? Como número 4, ya para finalizar, la misericordia de Dios viene cuando nos humillamos. Cuando nos humillamos. ¿Sabe por qué? Esto no lo tenía contemplado, pero ahorita se dio. Dios quiere que analicemos esto. 4. La misericordia de Dios viene cuando nos humillamos. ¿Por qué le fueron perdonados los 10,000? Los 10,000 talentos. ¿Por qué? Porque se humilló, se postró, clamó, pidió perdón. Hermano, ¿cuánto le debes a Dios? ¿Cuánto le debo yo a Dios? ¿Quién le debe a usted? ¿Cómo le debe usted a Dios? El perdón viene cuando nosotros nos humillamos. A veces hay gente que no quiere venir a la casa del Señor porque dice, hermano, yo voy a ir cuando esté limpio, me siento mal por todo lo que he hecho, ¿cómo me voy a presentar? ¿Cómo voy a estar ahí entre ustedes? Si me he drogado, he tomado, he cometido hurto, he asesinado, he faltado el respeto a mis padres, yo voy a ir ahí cuando esté limpio, porque Dios nos quiere limpios. No, está errando. A eso venimos a la casa del Señor, a que Cristo con su sangre nos purifique, nos limpie, nos renueve, nos restaure, nos levante, porque Él es el único que lo puede hacer. A eso venimos, a humillarnos ante nuestro Señor Jesucristo. Así es que la misericordia de Dios viene cuando nos humillamos. Necesitamos humillarnos. Necesitamos reconocer que Jesucristo es el único que nos puede dar vida, que nos puede dar esa paz que nos hace falta a muchos en nuestros corazones. ¿Cuándo viene la misericordia de Dios? Cuando éste se humilló. Disculpe, ¿cuándo fue la última vez que se humilló a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que leyó la palabra del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que hizo oración usted? ¿Cuándo fue la última vez que ofreció sacrificio al Dios que le ha dado todo lo que usted tiene? ¿Cuándo fue el último tiempo que usted y yo estuvimos en intimidad con el Señor, reconociendo su deidad, su autoridad, su socorro? ¿Cuándo fue? Si fue hoy, ayer, qué bueno. Debe de ser todos los días. Yo quiero invitarla a que se ponga en pie en esta tarde, por favor. Qué bueno ha sido el Señor. La misericordia de Dios con nosotros. La misericordia de Dios con usted. La misericordia de Dios con todos. No aborrezca lo que Dios ama. No desprecie lo que Dios creó. Dios nunca nos hizo a un lado. Dios nunca nos rechazó. Claro, Él ama, hemos dicho, al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Quiere usted en esta tarde dar gracias a Dios por la misericordia que ha recibido en su corazón?
quiere cerrar sus ojos y decirle: Señor, esa misericordia sé que es activa. Voy a actuar contigo, Señor, en amor, en respeto, en obediencia, gratificando, agradeciendo la misericordia que he recibido de ti en mi corazón. Señor, todos hemos visto de manera palpable tu misericordia obrando entre nosotros, cuando tú nos levantaste, cuando tú enviaste tu socorro desde lo alto a través de esa enfermedad, a través de esa sanidad, a través, Señor, del poder de tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Señor, tu misericordia se extienda ahora por tantas palabras incorrectas que han salido de nuestra boca, por tanto orgullo, por tanta vanidad, por tanto egoísmo, Señor, que en muchas ocasiones se ha dado en nuestro diario existir. Señor, ayúdanos a comprender que tus misericordias han sido derramadas sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, y que ahora nosotros tenemos que hacer misericordia también con los demás. Señor, ayúdame a agradecer todo lo que yo he recibido de parte tuya. Ayúdame a agradecer, Señor bendito, tus múltiples misericordias derramadas sobre mi corazón, sirviéndote, honrándote, Señor, estando solícito para tu obra, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro amado y precioso Salvador. Muchas gracias, eterno Jesús. Te lo pido y te lo ruego, que tú bendigas a aquellos que están en casa, que no han podido venir, Señor, porque están enfermos, que no han podido venir porque quizá no tienen para su transporte, que no han podido venir, Señor, porque precisamente en este día se enfermaron, Señor. Tu gracia sea con ellos. Tu poder vivificante les auxilie, les bendiga y les socorra, Señor, desde lo alto, allí donde quiera que se encuentren, Señor. Bendice a todos mis hermanos en casa, y que el poder de tu Espíritu Santo se manifieste obrando sanidad, restaurando ese cuerpo, esa enfermedad. Disípala en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todo lo que tú has hecho y por todos los que tú has permitido escuchar esta palabra sobre la misericordia de Dios en este tiempo, Señor. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Te lo pido y te lo ruego, que tú seas con nosotros y en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús.